Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y maestro Iván. Mi nombre es Verónica Castellanos Díaz y a continuación voy a presentarles el video de proposiciones del libro 1 de los elementos de Euclides. La primera proposición que he seleccionado para este video es la proposición número 1. Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. Sea AB el segmento dado, construir sobre el segmento AB un triángulo equilátero ABC. Por el postulado 3, que nos dice que un círculo puede describirse con un centro y un radio, con centro en A y radio AB, describimos el círculo BCD. Nuevamente por el postulado 3, pero ahora con centro en B y radio BA, describimos el círculo ACE. Y desde el punto C, en que los círculos se cortan por el postulado 1, una recta puede trazarse de un punto cualquiera a otro, trazaremos el segmento AC. Por el postulado 1, trazaremos ahora el segmento BC. Afirmamos que el triángulo ABC de lados AB, AC y CB es un triángulo equilátero, puesto que A es el centro de BCD. Entonces, por la definición 15, que nos dice que un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea que se llama circunferencia, respecto de la cual las rectas que sobre ella inciden desde uno de los puntos colocado en el interior de la figura son iguales entre sí. Los segmentos AC y AB son iguales, es decir, AC es igual a AB. Y como B es el centro de ACE, por la definición 15, los segmentos CB y AB son iguales, es decir, CB es igual a AB, por lo que AC es igual a AB y CB es igual a AB. Por consiguiente, los tres lados CA, AB y CB del triángulo son iguales entre sí. Para corroborar nuevamente nuestra demostración, se hizo uso también de la aplicación de GeoGebra. ¿Sí? Esa es la proposición número 1. ¿Sí? Se elaboró el siguiente applet en donde el segmento AB tenía un valor de 5 unidades. Posteriormente se encontraron los segmentos AC y BC y pues aquí también podemos demostrar que tanto el segmento AC como el segmento BC tienen el mismo valor en cuanto a unidades, que es igual a 5, igualmente al segmento AB. Volviendo nuevamente a la presentación de la demostración, tenemos que el segmento CA es igual al segmento CB, que es igual al segmento AB, ¿sí? Por la definición 20, de entre las figuras triláteras es un triángulo equilátero la que tenga 3 lados iguales. Isósceles es la que tenga solamente 2 lados iguales. Y escaleno la que tenga los 3 lados desiguales. Eso significa que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Finalmente es posible concluir que el triángulo ABC es equilátero
y ha sido construido sobre el segmento AB. Por otro lado, tenemos la proposición número 32 que nos dice lo siguiente. En cualquier triángulo, si uno de los lados es prolongado, entonces el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos y opuestos. Y la suma de los tres ángulos internos del triángulo es igual a dos rectos. Sea ABC un triángulo y sea ABC el otro lado prolongado AD, demostrar que el ángulo ACE más el ángulo SD es igual al ángulo ACD y que la suma de los ángulos internos del triángulo suman 180 grados. Para la demostración vamos a prolongar el lado BC hasta el punto D, con lo cual tenemos el ángulo externo de ACD. ¿Sí? El punto B y el punto C lo vamos a prolongar hasta el punto D y aquí es donde vamos a tener el ángulo externo previamente mencionado. La preposición 31, dibujar una recta que pasa por un punto dado paralela a una recta dada, ¿sí? En base a esta proposición podemos dibujar la recta CE que pasa por el punto C y a su vez es paralela al segmento AB. Por la proposición 29, una transversal a dos rectas paralelas hace los ángulos alternos internos iguales entre sí. El ángulo externo igual al ángulo interno y opuesto del mismo lado. Y la suma de los dos ángulos internos del mismo lado es igual a 180 grados. Como AB y CE son paralelas y a su vez AC es una transversal a ella, tenemos que el ángulo BAC, que es este ángulo, es igual al ángulo ACE. Como AB y CE son paralelas y BD es una transversal a ellas, entonces por la proposición 29 tenemos que el ángulo externo, que es este ángulo, ECD es igual al ángulo interno y opuesto del mismo lado. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Es decir, el ángulo SD es igual al ángulo ABC y por lo tanto el ángulo BAC más el ángulo ABC va a ser igual al ángulo ACE más el ángulo SD. Pero el ángulo ACE más el ángulo SD va a ser igual al ángulo ACD. ¿Sí? Lo cual implica que el ángulo BAC más el ángulo ABC es igual al ángulo ACD. ACD, que es uno de los resultados que deseamos probar, es decir, el ángulo BAC más el ángulo ABC va a ser igual al ángulo ACD. ¿Sí? Luego sumando el ángulo ACB en ambos lados de la igualdad anterior, tendríamos la siguiente expresión. El ángulo ACB más el ángulo BAC más el ángulo ABC va a ser igual al ángulo ACB más el ángulo ACD. Por la proposición 13 que se mencionaba en la diapositiva anterior, si un segmento levantado sobre otro forma ángulos, entonces se forman dos ángulos rectos o dos agudos, cuya suma es igual a dos rectos, es decir, 180 grados. Se cumple que el ángulo ACB más el ángulo ACD son 180 grados, ¿sí? Donde el ángulo ACB más el ángulo BAC más el ángulo ABC es igual a 180.
Por lo tanto, en cualquier triángulo, si uno de los lados es prolongado, entonces el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos y opuestos, y la suma de los ángulos internos a su vez del triángulo es igual a 180 grados. Ahora bien, vamos a compartir el applet realizado para la proposición número 32. Aquí podemos observar los ángulos internos del triángulo, que es 75.96 grados, 59.04 grados y 45 grados. La suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados y a su vez la suma del ángulo de 75.96 más el ángulo de 59.04 es igual al ángulo externo que se formó al prolongar el segmento BC, que es de 135 grados. Finalmente se encuentra la proposición número 41, que nos dice lo siguiente: si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y están contenidos en las mismas paralelas, entonces el paralelogramo es el doble del triángulo. Sean ABCD un paralelogramo y EBC un triángulo que tienen la misma base BC y están contenidos en las mismas paralelas BC y AE, demostrar que el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Por el postulado 1, una recta puede trazarse de un punto cualquiera a otro. Podemos unir A con C construyendo la diagonal AC. Entonces, por la proposición 37, los triángulos que tienen la misma base y están contenidos en las mismas paralelas tienen áreas iguales. El área del triángulo ABC es igual al área del triángulo EBC, pues tiene la misma base BC y están en las mismas paralelas que son BC, BC y AE. Pero el área del paralelogramo ABCD, por la proposición 34, que nos dice que en todo paralelogramo los lados y ángulos opuestos son iguales y la diagonal divide el área del paralelogramo en dos partes iguales, es el doble del área del triángulo ABC, pues la diagonal AC divide el área del polígono en dos partes iguales. Por lo tanto, el área del paralelogramo ABCD es también el doble del área del triángulo EBC. Por lo que si un paralelogramo y un triángulo tienen la misma base y a su vez están contenidos en las mismas paralelas, entonces el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Ahora vamos a compartir el applet de la proposición 34, que nos demuestra que el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. ¿Sí? El área del paralelogramo es de 16 unidades cuadradas, mientras que el área del triángulo es de 8 unidades cuadradas. Y así es como demostramos la proposición número 41 del libro de Euclides. Muchas gracias por su atención.